También explicar un poco de lo que se vivió el día de ayer cuando el Ejecutivo entregó el veto parcial a estas reformas de la ley de comunicación, y la objeción fue por inconstitucionalidad y por inconveniencia. Veamos. Tal como se había adelantado, este miércoles 24 de agosto, el presidente Guillermo Lasso firmó la objeción parcial a la reforma a la ley de comunicación. Toda mi carrera política he defendido la libertad de expresión y he tomado esta bandera de lucha como un elemento fundamental para la democracia. El Ecuador necesita una prensa libre, responsable, una prensa que investigue y que contraste la información. Más tarde llegó a la Asamblea Nacional. Hemos hecho en ese momento la entrega de la objeción del señor Presidente de la República a la Ley de Comunicación, a la reforma aprobada por la Asamblea Nacional. El documento suscrito por el presidente Guillermo Lasso tiene una objeción parcial a 17 artículos por inconstitucionalidad y a 33 por inconveniencia. Algunos de los aspectos más importantes que se observan en el veto están la eliminación de la opinión como contenido comunicacional, la definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, la prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación, la definición amplia y ambigua de la responsabilidad ulterior, la designación a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo como defensores de audiencia, exclusión de universidades como medios de comunicación comunitarios y posibilidad de regirse por derecho propio, y la adjudicación directa como modalidad de asignación de frecuencias. Por otro lado, los vetados por inconveniencia son suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo, eliminar las sanciones a medios que consisten en participar en talleres y realizar campañas, fortalecer los mecanismos de protección del trabajo periodístico, mantener e incentivar mecanismos de autorregulación, entre otros. Con el veto parcial, la Asamblea ahora tiene 30 días para incluir los textos del Ejecutivo o para ratificarse en el texto anterior. En caso de no alcanzar los 92 votos, se aprobará lo enviado por el presidente Guillermo Lasso. Andrea Orbe, Noticias 7. Doctora, usted estuvo en la elaboración de este veto que se presentó el día de ayer en la Asamblea Nacional. ¿Por qué un veto parcial y no total como habían pedido varios gremios? Si bien todos los gremios habían manifestado que querían una objeción total, lo más conveniente para la ciudadanía en general y para los medios de comunicación era una objeción por inconstitucionalidad y por inconveniencia. ¿Por qué? Porque con la objeción total no es que nos quedamos sin una ley de comunicación, sino que durante un año nos mantendríamos con la ley vigente y en un año la Asamblea puede aprobarla con una mayoría sin que esta pase por manos del presidente y él no puede entregar un texto alternativo. Esta es la oportunidad para que nosotros enviemos un texto que esté acorde con estándares internacionales. Ahora, en el caso de las observaciones que se han hecho por inconstitucionalidad, son 17 en total, tiene aspectos importantes. ¿Cuál de ellos podemos destacar? Uno, a mí sobre todo me ha llamado la atención, el que tiene que ver con el derecho a la verdad, porque se decía que este es uno de los elementos que podrían ser utilizados por los gobiernos de turno para atentar contra la libertad de expresión. Así es, Caro, ese es uno de los temas que más nos preocupaba, que más le preocupaba al presidente, porque no puede existir una policía de la verdad, como existió anteriormente con la Supercom. En este caso lo que queremos es que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. Si bien ya lo ha hecho en su momento, creo que esta es la forma de blindarlo para que no exista la posibilidad de que gobiernos de turno o que posteriormente este sea analizado y sea propuesto en una próxima ley. Pero ¿cómo o cuál sería el mecanismo para la regulación? Porque uno de los pedidos principales en la sociedad, y que yo creo que es importante que los haya, es que se regule la información que se entrega sin que esto se caiga, como bien lo dice la doctora, en una Supercom que vimos fue muy politizada. ¿Qué hacer? Y dentro de este proyecto que ustedes han elaborado, ¿cómo lo plantean? Nosotros hemos implementado a través de la objeción parcial por inconveniencia incentivos a todos los medios de comunicación que implementen mecanismos de autorregulación. En realidad muchos países y todos los estándares internacionales tienen esta tendencia a los mecanismos de autorregulación. Entonces estamos suprimiendo todas esas derogatorias que la Asamblea pretende eliminar
sino establecer un organismo para que decida lo que es correcto, lo que no, y asimismo imponer sanciones administrativas y penales, porque la forma en la que estaba redactado este proyecto de reforma daba lugar a esto, a que la Defensoría del Pueblo pueda iniciar acciones administrativas, penales, al haber establecido, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer, que establecía responsabilidad de cualquier índole. ¿Qué es lo que, o más bien lo que ha dicho la bancada de UNES, es que se ponía la Defensoría del Pueblo porque podría ser este intermediador entre la ciudadanía y los medios de comunicación? ¿Cómo hacer que eso ocurra ahora? Bueno, para eso existe el Consejo de Comunicación. Ese consejo no se suprimió, sin embargo estamos incorporando para que existan participantes de los medios de comunicación privados, comunitarios y públicos, para que no solo exista y esté regulado por organismos de las entidades públicas. Una de las cosas que también pues llamaba mucho la atención de algunos asambleístas era que en las reformas se ponía, o más bien se excluía a la opinión como un contenido comunicacional. La defensa de la bancada de UNES es que nadie puede estar exento, digamos, o la opinión no puede estar exenta de lo que dice el COIP respecto a las calumnias. ¿Ustedes cómo lo ven? La opinión, efectivamente, nosotros le hemos enviado a la Corte Constitucional porque los organismos internacionales y tanto instrumentos internacionales reconocen a la opinión como parte de la libertad de expresión. Sin embargo, esto no quiere decir que los medios de comunicación o los articulistas o en general la ciudadanía, porque esta ley no solo es para los medios de comunicación, también es para la ciudadanía en general que emita una opinión. Entonces, esto no les exime de que actúen con responsabilidad, porque igual existe la responsabilidad ulterior. Lo que hemos procurado es que esta sea una responsabilidad acorde a estándares internacionales. Esto quiere decir que es una responsabilidad civil y que solo de última ratio sea por la vía penal, pero de acuerdo. Claro, y evitar la judicialización también, que es uno de los problemas principales, tantos periodistas que cayeron en sanciones económicas y algunos inclusive estuvieron frente a jueces por su labor. Habrá opiniones diversas sobre eso, pero sin embargo hay un problema muy grave con la actual ley. Y con el proyecto de reforma a la ley daba la posibilidad que inclusive un organismo como la Defensoría del Pueblo pueda iniciar estas acciones penales, cuando no está por las atribuciones ni en la Constitución ni en la ley de la defensa del consumidor. Y entonces, en este caso, ¿cómo se plantea desde el Ejecutivo el rol de la Defensoría del Pueblo, o sale de la ecuación con esta propuesta y con el veto que ustedes han puesto? Por una parte eliminamos su participación como defensores de audiencia, porque los defensores de audiencia actualmente y a nivel internacional son mecanismos de autorregulación. Entonces, los mecanismos de autorregulación son voluntarios y son de cada medio y no tiene por qué intervenir un órgano estatal. Entonces, por una parte, suprimimos esta participación en lo que respecta a los defensores de audiencia, y por otro lado, eliminamos todas aquellas que establecían que podrán iniciar procesos. Esto no quiere decir que la Defensoría del Pueblo no puede patrocinar estas acciones, porque esto de por sí ya está en la Constitución. Pero ¿para qué establecerlo en una norma si ya existe inclusive una norma jerárquicamente superior que lo indica? Doctora, cuando ustedes recibieron el proyecto de la Asamblea, lo vieron, ¿cuál fue el artículo o los artículos que más le llamaron la atención, que dijeron, bueno, esto es algo imposible e inviable que se pueda aplicar? Extender la censura previa a los medios de comunicación privados, porque esto coarta la libertad para ejercer una actividad económica. Por otro lado, el derecho a la igualdad y la libertad de expresión, obviamente, porque este es un tipo de restricción indirecta a la libertad de expresión. ¿Esto tiene que ver con las frecuencias? Sí. Parte de ellos es importante, el tema de las frecuencias, también una responsabilidad ulterior demasiado amplia que daba lugar a una responsabilidad de índole penal. Por otro lado, uno de los puntos importantes, eliminar a la opinión del contenido comunicacional, que el Estado tenga que determinar qué es verdadero y qué es falso.
¿Por qué mandan a la inconstitucionalidad también esta reforma que había sobre que el 49% del paquete accionario de organizaciones o de medios de comunicación no pueden pertenecer a una persona extranjera o digamos ecuatoriana que reside en el exterior y que no haya estado constantemente en el Ecuador? Porque es contradictorio con la Constitución, que establece que los ecuatorianos y los extranjeros domiciliados en el Ecuador tienen los mismos derechos. Entonces es preferible que vaya a la Corte Constitucional y se pronuncie al respecto. Con el pronunciamiento y el dictamen de la Corte, ¿cómo procede la Asamblea? Primero tendría que resolver este primer paquete, pero y en adelante, ¿cuál sería esto? ¿Cuál es el camino de este veto? Primero, la Corte Constitucional tiene 30 días, esto regresa a la Asamblea. Existen dos posibilidades. Por una parte, que se declare la inconstitucionalidad total de cada uno de los artículos, o que se envía modular a la Asamblea. Si lo envía modular, tendría que modificar el texto y tendría que devolverlo al presidente para que él lo objete. Y en este caso, en las objeciones por inconveniencia, la Asamblea tendría que resolverlo internamente, pero habría los votos para la ratificación de lo que ya fue aprobado, porque se aprobó con 95 votos y solo se necesitan 92 para la ratificación. Bueno, este es el momento para que todos, como ciudadanos y ustedes, que son los principales afectados por una ley mordaza, actuemos, porque este es el momento para juntos conseguir que prime la libertad de expresión. ¿Confían que dentro de la Asamblea de la bancada oficialista pueda socializar y hacer también este acercamiento con las otras bancadas para conseguir los votos? Así es, el presidente Guillermo Lasso está seguro de que podemos conseguirlo, y yo estoy con todo el apoyo. Pero ¿y si la Corte no se pronuncia a favor de estas reformas, qué pasaría en ese caso? Si la Corte dice, no, los artículos no incumplen ningún parámetro, ¿se puede quedar todo? ¿Qué pasaría? En realidad estaría yendo contra sus propios pronunciamientos, porque este veto ha sido conforme a pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia nuevamente aquí. Sofía Vázquez, ella es especialista de asuntos regulatorios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y quien estuvo también en la elaboración de este veto de la